quiero comenzar, este libro se llama Dedicado al psicoanálisis por una anécdota de Jorge Fuckelman, en donde, bueno, él responde así curricularmente, digamos, o sea, en vez de que haya un extenso currículum, él responde así. Quiero que me cuentes algo de esa anécdota. Ese dedicado al psicoanálisis también vos lo trabajás acá en este libro, en este otro libro, esta transmisión. También vos rescatás la voz de Fuckelman. Y quiero que nos cuentes cómo es ese, si para vos, cuál es la importancia de esta transmisión textual, digamos, y si hay alguna diferencia con la transmisión oral, si es necesario, bueno, por ejemplo, para lo que no, el otro día que nos encontramos, yo te decía que no pude escucharlo a Fuckelman en vivo. Yo soy de la generación de analistas que, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo una vez, nada más, y escucharlo una vez. Antes de, a pocos días él falleció. Pero hay toda una generación de analistas que sí, lo he escuchado. Nosotros somos analistas que nos hemos formado con analistas que se han formado con Jorge. Y vos tenés la oportunidad de ser de esa camada de analistas que se ha formado con él. Y bueno, y ahora además formás a otros analistas. Y quiero que me cuentes algo de ese linaje de transmisión, digamos. A propósito de la transmisión en psicoanálisis, esta obra que vos mencionaste, dedicado al psicoanálisis, lo inédito de Jorge Fuckelman, la editamos en julio del año pasado y viene a cerrar una trilogía que comienza en el 2011 con la edición de Conversaciones con Jorge Fuckelman, Psicoanálisis, Juego de Infancia, que es un libro que contiene la conceptualización de este psicoanalista que, tal como vos dijiste, Marta, ha sido referente de varias generaciones de analistas. Esas conversaciones reúnen una serie de encuentros que tuvimos con el doctor Fuckelman en su consultorio junto a la doctora Paula de Gainza. El doctor Fuckelman aceptó que nosotros nos reuniéramos con él durante un año, durante 8 o 9 entrevistas, en una experiencia inédita porque, tal como sugerías, Fuckelman había transmitido en forma oral durante toda su trayectoria y no había escrito ningún libro. Había algunos textos, artículos, no muchos, publicaciones en alguna revista de psicoanálisis, en alguna revista Vertex, y lo otro, bueno, circulaba bajo la forma de desgrabaciones y transcripciones. Nosotros nos formamos así, con desgrabaciones. Efectivamente, por intervenciones del doctor Fuckelman en hospitales y otras instituciones ligadas al psicoanálisis. Bien, te decía, una experiencia inédita, en principio que aceptara la idea de encontrarse en pos de un proyecto editorial. Cuando vamos a proponer la idea, sobre todo yo pensaba que iba a decir que no. Y para nuestra sorpresa dijo que sí. Entonces nos reunimos en el 2010 con él, terminamos las entrevistas en octubre de ese año. Nosotros trabajábamos con Paula el manuscrito a todo vapor y le pudimos entregar ese manuscrito a Jorge en noviembre del 2010. Él aprueba el manuscrito, no muy entusiasmado, te diré. Debo decirlo así. Después vas a contar cómo era tu relación con Jorge. Afectuosa y te decía, no muy entusiasmado, quizás porque él declaraba que no le gustaba leerse. Entonces, lo que nos comunica es, el trabajo de ustedes ha sido excelente, dice, pero yo, en realidad, como no estoy muy orgulloso de mi formación, tampoco lo estoy de lo que digo. Una modestia ahí muy visible, ¿no? Y muy declarada por él, testimoniada. Bien, el libro se edita en el 2011, pero tal como vos recordabas, y ayer fue que charlamos, ¿no? Sobre esta cuestión de que
vos estuviste en la última intervención de Jorge, invitado por un grupo, creo que se llama Ensayo y Crítica en Psicoanálisis, 10 días antes de fallecer. Entonces, no tuvo en sus manos el libro. Nosotros, a partir de esa obra, que nos tomó en estas circunstancias en las cuales nuestro entrevistado ya no estaba presente, tratamos de ir conectándonos con quienes eran allegados a la enseñanza, porque Jorge tenía un estilo que no generaba, digamos, un efecto de escuela o de institucional. Entonces, cada grupo formaba como un compartimento estanco, con lo cual nos dimos a la tarea, cuando presentamos el libro en el 2011 en la Biblioteca Nacional, de conectarnos con la familia, con discípulos. Colegas. Bien, esa fue como la primera experiencia respecto a poner en valor editorial la transmisión de Jorge Fuckelman, que había transcurrido sobre todo en forma oral, casi exclusivamente. En el 2015, a mí se me ocurre también llevar adelante un proyecto editorial con relación a un seminario que Jorge había ofrecido en Colombia, en 1996, en Cartagena de Indias. Entonces, previamente me pongo en contacto con la esposa de Jorge, Elena Roberto, y con la hija de Jorge, Mariana Fuckelman, por supuesto para decirles, transmitirles esta idea mía, este proyecto editorial, y contar con la autorización de ellos. Luego me comunico con la gente de Colombia y luego con la editorial Lumen para presentarles el proyecto. Bueno, afortunadamente en poco tiempo todas las partes estuvieron muy entusiasmadas con la idea de que lleváramos adelante ese proyecto editorial con el seminario, y así se edita Ponerse en Juego. Seminario de Jorge Fuckelman en Cartagena de Indias. Segunda puesta en valor editorial de la transmisión de Jorge Fuckelman. Y tal como decía, dedicado al psicoanálisis en el 2022, viene a cerrar esa trilogía, porque este libro contiene todo lo que andaba vueltas por ahí, bajo la forma de fotocopias, transcripciones, y que no había sido editado, porque muchas de las cosas que circulaban, algunas habían sido editadas, como decían, revistas, en algún breviario de algún congreso. Entonces hicimos un trabajo de compilación, nuevamente con Paula de Gancia, que también había participado conmigo en el establecimiento del texto de Ponerse en Juego. Hicimos esa compilación, hicimos una corrección, porque ustedes saben que una cosa es escuchar a alguien, como me están escuchando a mí, pero si después lo transcriben y lo tienen que editar, sí, va a hacer falta una revisión y una corrección de estilo. Sí. Que, claro, hemos descubierto, y la verdad que valoramos la gente que se ha dedicado a eso, justamente, a establecer los textos de los seminarios, la labor que implica. Sí. Para que eso, sin que se pierda la voz. Eso, porque eso es lo que me impactó del trabajo. Que se siga escuchando. Y en verdad, te digo, tenemos el testimonio, sobre todo de Elena Roberto, ¿no?, quien fuera la mujer de Jorge, y de Alicia Fuckelman, la hermana de Jorge, que también es ambas psicoanalistas. El testimonio realmente muy importante para nosotros, es decir, escuchamos a la voz de Jorge aquí. Ay, sí. En el Qué fuerte. Sí. ¿No? Sí. Ahí te decís, el laburo estuvo hecho. Y ahí tenemos como una confirmación de que arribamos a eso que estábamos buscando, que era justamente, sin que se pierda esa voz, ese estilo particular, la cadencia, la melodía, la música de la voz del entrevistado o de la voz de quien impartió el seminario, que por otra parte pase a ser una escritura, ¿no?, un intento de escritura, y que permita leer el libro sin que se detenga la lectura, porque eso también es importante. ¿Por qué digo esto? Porque Fuckelman ha tenido un estilo de transmisión en el cual hay una cierta intención ahí de transmitir las cosas de manera cifrada.
un poquito encriptadas y condensadas. Lo cual después te das cuenta cuando empezás a trabajar el texto de que te hace trabajar. Claro. Así como ocurría con los grupos de estudio, que quizás él no hablaba mucho, decía 2 o 3 cosas en una hora, pero eso te dejaba pensando toda la semana. Entonces,